gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única. Yo soy tu padre. ¡Esto es Esparta! Canguil. Veo gente muerta. Te amo. Lo sé. Le haré una oferta que no podrá rehusar. ¡Lo siento, Wilson! Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Por fin. Algún momento tenía que pasar y pues qué gran momento. Lastimosamente que se ha dado en medio de una tragedia. Pero bienvenidos. El Canguil está listo, estamos preparados y yo estoy bastante emocionado, la verdad, por lo que va a suceder en este capítulo. No entiendo las gafas, pero... No quiero hacer apología a nada, pero simplemente llegó el verano. Entonces es lo que sucede. Bienvenidos a todos los que están de este lado y pues en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Podcasts. Esto es Canguil, nuestro apartadito de cine que tanto nos gusta. Hoy una versión retro, producto de lo que se ha dado, una noticia penosa, pero que nos lleva a analizar una gran obra y particularmente de mi director de cine favorito, el señor Martin Scorsese. Ya saben, ya vieron el título, vamos a hablar hoy de Goodfellas. Buenos muchachos, señor Mosquera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todas las personas que han elegido consciente o inconscientemente escucharnos La campanita. o vernos y escucharnos a través de YouTube. Acuérdense de suscribirse, nos ayudan mucho. Ya estamos cerca de los 100 suscriptores. Mira, no esperábamos. No esperaba más, pero bueno. ¿Tú esperabas más? Yo no esperaba mucho. Chuchi. Pero Bueno, lo importante es que ganas. No, más allá de... O sea, ustedes saben, a todos les hemos contado, a los que han estado de lejos, de cerca, que esto lo hacemos para entretenernos nosotros. No hay, por el momento, ni fines de lucro, ni obviamente... nadie nos está pagando. No, queremos, si por ahí quieren alguna marca, algo, lo que ustedes deseen, bueno, Estamos abiertos a podemos cualquier acercar tipo. alguna propuesta. Tienen nuestra información acá abajo en la descripción de absolutamente todo. Nuestro mail, salud. El COVID, mira. Nuestro mail, puta, no digas eso, mija, ¿eh? Viruela con todo, menos con la viruela del mono. Nuestro mail, nuestras redes y absolutamente todo. Que te afecte tu imagen, hermano. ¿Cómo haces? No, ya me dio varicela, ya me dio todo. Tuve No, acné, no es lo tuve- mismo, no es lo mismo, dicen. No es lo mismo. no, Que no te dé pasa. viruela, normal. A que te dé la viruela del mundo no es lo mismo. No es lo mismo, Es sí, un virus distinto. vi que dicen. son unos brotes bastante raros. Pero bueno, ¿cómo Bueno, pasó? estamos hablando de... ¿Cómo pasó esto? No, ¿cómo llegamos a esto? Claro, Explícale un poco a la gente. La semana La pasada... semana pasada murió Ray Liotta. Falleció el actor que yo quería por su parecido físico. O sea, no se parece tanto, pero yo creo que un poquito lo podíamos adecuar. A Rafael Correa. Si él se haría una película de Rafael Correa, ese era el Me acabas de actor. hacer mierda con eso, loco. Ese era el actor para hacer el personaje. No puede ser. Bueno, Imagínate una película de Hollywood. pero con no los- me jodas, o sea, Ray Liotta Espérate, estaba en la meca de Hollywood y lo vas a hacer qué, pues como... Pero no, ya no estaba en la Meca. Estaba- Estuvo hizo- en la Meca, pero ya últimamente no. Bueno, lo último Ya. que lo vi a Ray Liotta fue en Historia de un matrimonio, ¿no? No fue una mala película. Sí, y estaba filmando otra ahora, pero bueno. falleció en República Dominicana, ¿no? De Ray Liotta el peinado. No, mentira. Yo creo, a El ver, peinado, porque de- tiene el pelo más largo. del Ray Liotta... Pero espérate. ajá. Imagínate, digo, una película. Y ustedes también. No, Imagínense es que no una puedo, película maricón, no puedo. de los corruptos de Sudamérica, así. No como puedo, no. los para siempre. Yo no sabía que pensabas esa huevada, maricón, te lo juro. Yo no te sabía. dije una vez. Es que tenía un cierto parecido a Correa. No, para Incluso hasta en los ojos esos medio claritos que tiene y ese Me peinado acabas de que hacer mierda con se esa estaba analogía, quedando ya pero sin bueno. pelo, ¿no? Sí. Ahí está. Oye, no he muerto malo, pero me di cuenta de algo, de que cuando una persona es muy querida en la industria, tú lo notas. ¿En función de qué? Sí, sí. De todo el mundo, loco, increíble. Todo el mundo subió cosas de Ray Liotta. Jennifer López. Todo el mundo tenía algo con Ray Liotta. Jennifer López, Giancarlo Espósito subió hace muy poco. La hija, yo sigo a la Es hija que de Martin Ray Liotta- Scorsese. Oye, es que Ray Liotta estuvo en muchas películas, muchas Sí, de ellas sí, ni sí, las sí, sí. conocemos, Sí, sí, pero sí. estuvo en muchas series de televisión, en muchas películas solo para televisión. Solo para televisión, ajá. Que eso es muy normal aquí en Estados Unidos. Hablo antes de que aparezcan los streaming, ¿no? Que Sí. esos hacían. Claro, sí. Y más que todo, época 80, 90, 70 también, que sean películas para televisión, películas
las películas para televisión eran películas de bajo presupuesto, por así decirlo. ¿Ya? Efectivamente. Entonces él hizo mucho de eso, o sea, y con muchos actores y actrices donde ya eran viejos o otros que recién empezaban, se topó en estas series o películas para televisión o películas de Hollywood que no llegaron a ningún puerto, pero ahí estaban. La verdad es que, bueno, como te digo, Es más, me acuerdo que Ray Liotta aparece en esta película terrible. ¿Cómo se llama? Guardia de centro comercial, que es con este man el gordito este que se llama. Sí, y es el que actúa en Hitch. Que actúa en Hitch, exactamente, que se llama James no sé cuánto. Con Anna Faris, que el man es como el que jefe de seguridad de ahí, ¿no? Ray Liotta es la voz de uno de los estos ¿quién ha hecho Ray estos Liotta? actores de rol de Grand Theft Auto también, del juego sí, ha hecho absolutamente de todo. O sea, él fue la voz él hizo animación también, hizo esta película de Vi, de las abejas. Él era el humano, ¿no? Exacto. Efectivamente. Me sorprendió mucho, la verdad es que, o sea, fue un actor que realmente en el tema exposición no era muy, claro, no veías muchas cosas. En Rebeldes con Causa. En Wild Hogs, ajá. Sí, hizo algunas cosas, pero bueno, vamos a hablar a propósito Hannibal, claro, él sale en Hannibal, un papel pequeño. Claro, sí. Hace esta película que nunca tuvo un elenco del hijo de puta. Fue Mátalo Suavemente, que era con Brad Pitt. Ajá, sí, en español te hablo. Mátalo Suavemente. No, está bien. Disculpa, mi hermano. Si quieres hacemos el podcast en inglés. Que es con Brad Pitt, Jane Gandolfini y él, o sea, son... Sí. O sea, Dios mío. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué no ha hecho este tipo? O sea, tú podríamos decir que en John Q también aparece. Podríamos decir que Ray Liotta es One Hit Wonder. O sea, Sí. ¿tú crees que el Ray Liotta después de Goodfellas tuvo un papel de ese tamaño? Yo creo que no. No. Es que tenía... O sea, te hablo de One Hit Wonder porque después de lo que hizo, no sé si superó alguna vez a Goodfellas. Yo creo que no. Nominado al Oscar. Finalista del Oscar casi, como mejor película. Pero es que estoy ahorita repasando lo que Sí, ha hecho. no ha hecho, o sea, no hizo más. O sea, para mí, a ese nivel estratosférico de... Claro que obviamente es muy distinta la industria de los 90 y la industria de ahora, ¿no? Ray Liotta también aparece, aquí no lo veo, en la película esta con Denzel Washington mismo, creo que es. Salvo, lo último que vimos, Hombre en ¿no? Llamas. No, Fireman. no me acuerdo de Ray Liotta en Hombre en Llamas, la verdad. Yo creo que sí, ¿no? No, yo creo que él no estuvo. Yo creo que él no estuvo en ese cast. No solo fue recordado por esa película, sino también por una de las más, otra de las más, Field of Dreams también, claro. Esa fue otra de las películas que... Claro, aquí tengo en series, en programas de televisión, no parece. Sí. No, en serie salió bastante, sí. Él salió muchísimo. Y de todo tipo, o sea, de comedia, de drama. Sí. O sea, Por eso te digo, creo que salvo de esa generación que te hablo, a ver, particularmente a mí, no Ray Liotta, sino más bien Martin Scorsese hizo que yo me enamore del género del gángster, del cine de gángster. Porque no fue ni... Yo vi Once Upon a Time in America, vi toda la serie, la saga del Padrino, y después vi Goodfellas. Y con todas las que vi, me quedé con Goodfellas porque, no solo por el argumento, que todas las otras películas se dedican un poco a estigmatizar el tema de la movida gángster. Acá es como que lo glorifican, ¿no? Sí, no, y aparte también, primero que creo que era creo yo que era la primera de Martin Scorsese donde cogía una historia de la vida real. Era un libro, claro. Para adaptarla ya al cine. La historia de Henry Hill. Claro. Y o sea, tenía que adaptar un guión. Sí. Por un lado, y por otro es que ya se definía Martin Scorsese con ese estilo de cine que le gusta hacer, ¿no? Sí. Que había mostrado con otras películas, pero también había tenido otras donde no estaban ese tipo de estilos, ¿no? Entonces ya con esta como que comienza ya a decir, a partir de aquí
esto es lo que mejor me sale, esto es lo que más me gusta, y mi actor principal siempre va a ser Robert De Niro. Sí. En ese momento. Después lo cambió por Leonardo DiCaprio, que hasta el día de hoy podríamos decir que sigue siendo su musa o su actor preferido. Sí. A pesar de que Robert De Niro no ha muerto, sino que... Robert De Niro después se dedicó a agarrar cualquier proyecto. Sino Entonces, Es que pasa mucho eso, o sea, tampoco... Y a Leonardo DiCaprio, si es que no se retira de la actuación, le va a pasar también lo mismo que... Ahora que estamos viviendo en esta época, que los actores comienzan a retirarse y decir, bueno, hasta aquí nomás y ya. Pero antes pasa como Ray Liotta. Sí. O sea, siguen actuando. ¿Por qué? Porque es lo único que saben hacer, pues, o sea, Es verdad. más allá del dinero que ganen, que puedan tener otros negocios, pero ellos como personas, como profesionales, es lo único que han sabido hacer. Porque sí, me puedes decir, no, es que tal actor tiene sus negocios. Sí, pero él paga a gente para que corra esos negocios, para que esos negocios estén activos. No es que él, en presencia de todo el mundo, va a correr el negocio, no es así. Es verdad. Entonces, eso pasaba mucho antes y hasta ahora todavía. Ray Liotta falleció ahora en Santo Domingo, haciendo, bueno, no sé si en Santo Domingo, en República Dominicana, haciendo una película. Y a la edad que tiene. ¿Sabes que uno de los ejemplos de este tipo de actor es Joe Pesci también, ¿no? Joe Pesci también, después de, bueno, hizo Casino, hizo Goodfellas, Casino, lo terminamos viendo en Mi Pobre Angelito, ¿no? También. Pero Mi Pobre Angelito también, a mí no me gusta porque, a ver, una cosa es ser un actor encasillado en un personaje. Es que, a ver, si hubo un actor encasillado en ese tipo de cine, sí fue Joe Pesci, porque Joe Pesci fue, inclusive la gente que te dice que trabaja con Joe Pesci, sí, yo no digo que no. Era un tipo bastante, como que un poco grotesco. El problema es de Hollywood, que crea, o sea... No, y las personalidades también, o sea... Sí, pero el problema de Hollywood es que crea. No es que crea, sino que hace que los actores se encasillen en un personaje. Y no solamente eso, de que el actor, aparte de encasillarlo en un solo personaje, lo tratas al igual como lo ves en la película, como como no lo conoces en persona. Uh-huh. O sea, tú ya sabes que Robert Downey Jr. es Iron Man, uh-huh, por ejemplo. Eso por un lado. Tú sabes que Sandra Bullock siempre va a ser la mujer, la damisela en apuros, que siempre va a ser rescatada, ¿no? Y entonces el problema pasa que cuando los cancelan a estos tipos de actores, ¿no? Por algún problema personal o algún papel que no los consideran que ese era su fuerte, ¿cómo lo pasa Joe Pesci? Uh-huh. Que no fue cancelado, simplemente él fue diciendo, pero yo ya me cansé de hacer el narco o el ser el mafioso, ¿no? Que le salía espectacular. Yo quiero hacer otro papel. Yo no vi mejor tipo de escena. Entonces Hollywood se encarga de decir, a ti no te sale, o sea, no, sí, por ahí no vas tú. Bueno, recordemos que Joe Pesci ganó, el único Oscar que ganó Joe Pesci lo ganó con Goodfellas, ¿no? El mejor actor de soporte. Pero ya sabemos a ver cómo somos los Oscars, o sea. No, pero a ver, es que no, sí hay una consecución en ese papel de él. Para mí no hay muchos mafiosos en ese, o sea. Yo no digo que no, hablo de que un premio no quiere decir que a partir de ese premio es que esa es tu experticia y ahí tienes que meter. A ver, sí, o sea, claro, es que tiene que ver mucho con la industria vieja. Es como que lo saques de un western, Clint Eastwood, por ejemplo. En eso creo que Hollywood no ha cambiado mucho. Es que no, por eso te digo, o sea, por ejemplo, es como que la gente lo vea, y lo vimos después. Lo vimos a Clint Eastwood fuera de los westerns. Y era como que la gente que consumía la industria vieja era como que, chucha, ¿qué pasó aquí? Pero es que los westerns ya no pegan, pues, hasta el día de hoy. Bueno, pero hay gente que se aventuró. Tarantino hizo western hace muy poco, por ejemplo. Fue Django. No, Hateful Eight. Pero también, pues, no tiene, ¿qué? Ya tiene como 10 años Hateful Eight. Por decírtelo, claro, obviamente. No, la balada de Vos Tres Crocs de los hermanos Coen es un western. Sí, pero esas películas que tú las haces ahora. También hay una en Netflix que es muy buena, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es con Idris Elba, que es buena. Pero es que esas películas son hechas como películas prácticamente de culto, o sea, no son taquilleras. Sí. Y en ese momento tampoco eran taquilleras, pero comenzaban a ser taquilleras mucho después de que se habían estrenado, ¿no? Sí, es verdad. Y comenzaban a tener más peso por quienes la dirigían que por quienes las hacían. Efectivamente. ¿No? Entonces ya ahora la industria del cine no se mueve así. Y en eso sí, o sea,
le doy la derecha a los directores que ya no se sienten que, o sea, se sienten que se han quedado atrás. Por ejemplo, Coppola. Yo siento que él se sintió que ya... No, pero Coppola fue un pionero, ¿no? También. Sí. No, yo no digo que no. Yo te digo que adaptarte a lo que es el mundo de hoy en día, la actualidad. Y ellos no se adaptan. O sea, ya... Bueno, de esa camada que ellos fueron, por ejemplo, y eso es hermoso, porque de la primera leva del Instituto de Film de Nueva York es Scorsese, en los 70, Scorsese, De Palma, Coppola, está Spielberg y varios más, que fue como que la primera leva de graduados del Instituto de Filmografía de New York. Ya, y ellos, por ponernos en contexto, quienes se han quedado y quienes se han quedado no solo para permanecer, sino para seguir imponiendo su estilo, que es muy jodido en la actualidad, con la paleta que tenemos ahora. Scorsese es uno, Spielberg es otro. Scorsese sacó hace muy poco el de Irishman y va a sacar algo con DiCaprio en los próximos años. Ya está confirmado. Esta historia, se me fue el nombre ahora, pero Another Round, creo que es. Another Round, pero obviamente adaptada a la versión americana. Spielberg sigue haciendo lo suyo. Que fue lo último que sacó Spielberg. Spielberg ha sido más... Ese creo que es el que mejor se ha adaptado. Claro, De Palma ya no produce. No. De Palma, también. que inclusive hay una historia y una anécdota grande que la cuenta Scorsese, que dice que De Palma le presenta a Robert De Niro porque De Niro trabajó con De Palma en 2 películas anteriores. Sí, ajá. Y ahí llega, pues, y es como que la musa, como tú lo decías, de Niro. Entonces sí, es que es un género que ha muerto. Pero imagínate, no hay ese género. Imagínate solamente que Scorsese se adapte al mundo actual. No, bueno, y él ha hecho muchas cosas al respecto del cine. Sí, pero ¿no? se mantiene en su estilo anterior. Y entonces hay personas como tú, como yo, que nos gusta ese tipo de cine que todavía lo consumimos. Pero el resto no lo consume. Son películas difíciles de ver. Por ejemplo, Irishman es una película muy difícil de ver. Es difícil, para mí Irishman es difícil de ver por la duración de la película. Sí, pero a nivel guión es hermoso. Porque la trama es fácil contar. Es eso, sí. O sea, no digo que es fácil de hacer. La cuentan fácil y es digerible muy fácil. Sí. O sea, no hay nada... No es que te están... hay una riqueza, no están hablando hay una riqueza de guión y riqueza no de están relato, hablando de que periodes en el tiempo, ni que devuelves... No están hablando... Es cine vieja escuela, ¿sí? Yo te hago una pregunta que en algún momento se me ocurrió. Scorsese criticó mucho a Marvel, o al cine de superhéroes, más que todo al cine de superhéroes. Ajá. Sabemos que Marvel es el que ahorita lleva la batuta. Pero imagínate que Scorsese dirigiera en un futuro una película de Daredevil. Yo le diera la historia de Kingpin a Scorsese, por ejemplo. Ya, donde entra Kingpin. Y tú sabes que... y todos sabemos dónde se desarrolló Daredevil. Sí, claro, obvio. Pero... Imagínate solamente eso. Sería espectacular. Que no lo descarto, puede ser que lo convenzan. ¿Quién sabe? Ajá. Pero... Me gustaría ver un director así haciendo algo así. Imagínate, y eso sería adaptarte a la era contemporánea. Pero es que él se queda diciendo, no, es que eso no es cine, es que eso... Viejo, no has entendido el negocio cómo está haciendo. Más allá de lo que tú sabes hacer y que todos lo respetamos, sí, pero te estás quedando rezagado. No sé. Porque tus películas no son taquilleras, solo son adoradas por la gente que le gusta ese género que ya está pasado de moda. Pero es que para mí ese tipo de o sea, ese tipo de directores va a tener vigencia igual, porque es un nicho que no va a morir nunca. Pero o sea, cada vez tiene menos espacio. Sí, pero tiene su gente que lo toma como algo de, o sea, no de culto, pero sí como algo muy de consumible de nicho. O sea, es como que tú digas, qué sé yo, te gusta Wes Anderson, te gusta, qué sé yo. Sí, pero cada vez son menos las películas. No, o sea, no sé si son menos. Discúlpame, en nuestra edad somos muy pocos ya. Los que nos gusta ese tipo de género. Sí, pero son y los que consumían ese género que no solo son dignos de consumo, son dignos de estudio también. Son las generaciones. Si alguien estudia cine tiene que pasar por Scorsese en algún momento, por ejemplo. Si estudia por Fellini, por todo, o sea, sí, claro, obvio. Pero si estudia. Claro. Y después de allá... Sí, o sea, ahí quedó. Yo creo que ellos también están en un punto... Así como también en su momento en las academias de cinematografía estudian el cine alemán. Claro, sí. O sea, es que yo también creo que ellos están en un punto en donde no sé si les interese tanto estar como que al día en eso. O sea, no sé si es que ellos ya lo vean como algo como que
wow, o sea, tengo que estar así. Simplemente ya está en una edad donde ellos hacen lo que les gusta y creo que se van a quedar ahí. O sea, pasa lo mismo con Clint Eastwood, pasa lo mismo con ¿quién más podemos decir? Pasa con los directores de vieja la vieja escuela, camada. ¿no? Ajá, Sí. vieja escuela, sí. Por eso te dije, Spielberg y hasta el mismo James Cameron, Claro, ¿ya? Que son también de eso. Pero James Cameron es mucho más visual. claro. Pero sí, sí. Spielberg, que le gustan, o Robert Zemeckis, que le gustan las buenas historias, que Robert Zemeckis no ha hecho mucho más allá de la trilogía de ¿cómo se llama? De Volver al Futuro. De ahí Forrest Gump para mí es una muy buena Claro. película, pero el guión no es tan bueno. Y bueno, ha hecho otras cosas. Pero la cuestión es que te das cuenta de que la falta de adaptación Sí, a sí. las nuevas, a lo nuevo que se está haciendo hoy en día, es lo que... Y sabes que Scorsese tiene esto, que las historias son muy buenas, que más allá de lo visualmente atractivo que sea, o sea, tú te enganchas con la historia, porque visualmente atractivo, porque O hablamos sea, de- para hoy hablo. porque claro, no, pero antes también Goodfellas habla sobre periodos en el tiempo, ¿no? O sea, Claro, es una historia es cronológica. la historia de Henry, justamente de Ray Liotta, Mm. y obviamente son como que la historia de la niñez de man. Sí. Pasa casi por toda su etapa, ¿no? De vida. Sí, es muy cronológica. O sea, menos por la muerte, ¿no? Pero sí ves la carencia en la falta de maquillaje o de... pero hay recursos a nivel técnico que son muy interesantes, obviamente con la precariedad del caso, Claro. pero que son muy interesantes para Pero- la época. O sea, de un salto de 10 años a Ray Liotta no Sí, se lo ve, pues, como Sí. que le han saltado 10 años encima. No, Una. claro, ajá. Otra, tampoco a Robert De Niro. Por muchas canas que le pongan, Sí. tú dices, pero ese man no tiene ni una arruga casi, o sea, Ajá. y ya eres viejo, pues, supuestamente. Entonces, en ese tipo de cosas, el man, su peso, el fuerte es el guión. Sí, claro, por Y supuesto. exprimir lo que más puede de estos actores que saben que son tremendos, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos metemos directamente en la película lanzada en septiembre del año 1990. Personalmente yo ni nacía. Tú tampoco. No, obvio. Efectivamente. Lanzamos un año después. Estuvo nominada al Oscar en el año 91. Pierde el Oscar con Danza con Lobos, que es una gran película también. Mucho más, mucha más apegada al sentido del nacionalismo en ese tiempo, que tenía que ver la relación, era una especie de western, ¿no? Una relación de la historia esta de Estaba pasando ya lo de los westerns. del ¿no? vaquero yo la vi y dije, ¿por qué concha perdió Goodfellas? Y después la fue a ver. Es muy buena, pero distinta a lo que obviamente es lo que tenía también la industria en ese tiempo. Es una historia adaptada de este autor italiano, Daniel Pleye se llama, de justamente que habla, ¿no? De la historia a partir de los ojos. Eso me pareció muy interesante, a diferencia de las otras que yo vi, que tiene que ver con cómo te cuentan la historia. Es directamente desde los ojos de Henry Hill, o desde la subjetividad de Henry Hill. ¿Me pasas una, por favor? ¿Cuál misma? Sí, ya no veo. De la historia, o sea, los ojos de Henry Hill, que era un ex gángster que estaba en la cárcel y que fue consultado para establecer su personaje en ese momento, antes del arranque del rodaje de la película, con un Scorsese que ya había sido tocado durante mucho tiempo por esto del género de la mafia. Yo me acuerdo que hay una entrevista muy importante que le hace David Letterman en los 70 Scorsese, que el man creció en Little Italy, en Nueva York. Claro. Y el man dice, mira, en mi barrio eran solo respetados dos tipos de personas, o los gángsters o los curas. Y yo porte de gángster no tengo. Entonces el man iba a ser misionero. El man estudió para ser misionero. Sí, sí. El man estudió para ser misionero. Y bueno, después, gracias también a la propia deidad, se salió y se dedicó a estudiar cine, porque también pasó mucho tiempo en el cine, producto de que él era asmático y no podía hacer deporte. Entonces decía, mi papá me llevaba mucho al cine y ahí comencé como que a agarrarle pasión. Entonces el man estuvo pegado desde el primer momento con todo el tema de la movida gángster y todo lo que él vivía en ese tiempo, pues, ¿no? En donde él creció, que ayuda mucho a definir un poco el estilo y el género que va a abordar como director.
Es verdad. Los primeros recursos técnicos que tiene esta película, y quiero llevarte a puntos claves, porque más allá de la historia, que es el ascenso de un tipo que admiraba la vida de los gángsters en este escenario, ¿no? en Nueva York, y de una historia real que venía siendo relatado, que Claro, ya la porque gente el man no conocía. quería hacer otra cosa. O sea, Que gángster, ajá. el man quería ser un mafioso. Yo no había visto una película, cuando yo vi Goodfellas, yo no había visto este recurso del plano congelado, por ejemplo. Ya, que es en los momentos claves de la película. Ya, cuando el man, yo me acuerdo de la toma, cuando arranca Henry viendo por la ventana a los gángsters a decir, yo siempre admiré esto, boom, el man congela, y sigue el relato en off que tampoco nunca lo había visto. Entonces, eso me pareció como que bien raro, porque dije como que, oye, ¿y? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde sacaron? Yo personalmente no he visto ninguna película que arranque así, o sea, contándote así como que muy metódicamente qué es lo que el actor estaba pensando y bajo qué, o sea, cuál era el concepto. O sea, yo no sé si tú habías visto una película antes así. La verdad es que no recuerdo. Yo también Goodfellas yo la vi ya grande. No es que la vi a los 13, 14 años. Yo la vi como que ya tenía como unos 17, creo yo. Claro. Y ya para eso ya existían otras películas con locución en off y Sí. con este plano como que se quedan ahí, ¿no? Ajá. Y te comienza a narrar la historia. Aparte que Henry mismo es el que narra la historia, Que que narra, lleva el ajá. hilo conductor de toda la historia. Entonces, no recuerdo la verdad que así, pero recurso sí me pareció interesante porque nunca antes lo había visto aplicado a un tipo de historia como ese. Claro. Sí, o sea, eso a mí me pareció, o sea, raro, o sea, al tiempo que yo la vi, no me pareció muy común. Después hay algunos Aparte gags. que también nunca habías visto una historia donde comience ya la historia torcida como tal. Claro. Porque claro, era sorprendente el hecho de ver a un personaje, el personaje principal, el protagonista, tratar de esquivar un destino bueno, porque tú sabes que está Claro. buscando o sea, obviamente comienza la historia, bueno, no la película como tal, pero comienza la historia de Henry desde que es niño, ¿no? Claro, ajá. Entonces, Admirando todo eso. Admirando todo eso de ahí. Y claro, tú dices, pues, ¿qué vamos a admirar? Pues es lo que tiene ahí a la vista de impaciencia de su ventana, pues, ¿no? Sí. Eso, Pero obviamente tú siempre ves historias como que yo quise ser médico, quise ser bombero. claro. El man arranca diciendo, sí, yo siempre quise ser gángster. Exacto, el man Ajá. dice, nunca quise ser otra cosa que no sea ser Ajá, gángster, ¿no? ajá, O sea, sí. como que mafioso. Y tú dices, pero uno no espera eso de ahí, o sea, uno de chiquito, uno quiere ser doctor o Sí, abogado. no, y Entonces, bueno, y ahí hay una mirada bastante y subjetiva empieza, del porque director empieza, también, ¿no? empieza, bien, la cagaste. Porque Un empieza, poquito ahí. porque empieza la historia cuando él tiene como 10 años, ¿no? Sí. Sí. Él comienza a ver por la ventana, ajá. Y tú dices, claro, a esa edad tú dices, no, pues yo quiero ser policía. Ajá, No, él quiere ser todo lo contrario. es viejo. verdad. Después, como te digo, o sea, hay Y más que obviamente todo la progresión o sea, todo lo que va pasando en el camino, ajá. no, y la decisión primera del tipo ese, o sea, yo obviamente a mi edad no voy a ser el que manda aquí, pues, ¿no? Claro. Pero quiero estar ahí, o sea, quiero codearme con ellos, o sea, como que ellos sepan que yo existo, ¿no? Claro. Y dice, bueno, voy a hacer esto de aquí, o ponerme a sus órdenes, y lo utilizan para cualquier huevada, pues, ¿no? Claro, era el recadero y bueno, hay un punto clave en el desarrollo de la historia que es cuando él va a la cárcel, cuando descubren que él fue el que comete un atentado, ese es otro freeze frame, otro cuadro congelado donde explotan los carros, donde él se mete, rompe los vidrios y ahí explotan porque fue como que el hecho delictivo que el man lo marca y que lo mete dentro de la mafia. Exacto. Él va a la cárcel y ahí se da una escena sublime. Bueno, pero para esto Ajá. antes, o sea, un hecho clave para el man es el revender cigarrillos, creo que era, ¿no? Claro, sí, Es que yo, bueno, tú creo que la tienes más clara. Sí. Yo la vi una vez y ya te digo hace tiempo, me encantó y ahí pasa. Sí. No, lo que te digo es que, bueno, por ejemplo, es que te lo va contando, ¿no? Y o sea, el cuadro congelado lo usa como recurso para marcar momentos determinantes de la historia. Entonces, bueno, cuando pasa lo de los carros, está ese cuadro congelado con Henry saltando y las llamas atrás. Después lo agarran, va a la cárcel y ahí pues se da una de la escena como que tiene el eslogan de la película, que Claro. es
él en el jurado y Robert De Niro lo agarra y le dice, ok, las 2 reglas aquí es cerrar la boca Ese fue como una prueba de fuego. y no delatar a tus amigos. Entonces la gente lo estaba esperando, la mafia lo abraza y toda la huevada. Y de ahí hay un salto muy poco delicado en el momento en que pasan 20 años y sale ya Ray Liotta. O sea, ya dejan de lado al niño que no tiene nada que ver y sale Ray Liotta ya como antes de que pasemos ya como están como que en tres partes, ¿no? Y antes de que pasemos a esa tercera parte, sí que hay que destacar el hecho de que cuando hace esa imagen estática en la ventana del niño, Ajá. y sí le toman las partes como que más parecidas a Ray Liotta. Le sacan los ojos. Ajá. Los ojos y la boca, porque le sacan la nariz, ¿no? Ajá. Pero es un efecto muy práctico, ¿no? Claro, ajá. Porque es la mirada de un niño a través de una ventana comercial. Y también, bueno, hay un trasfondo ahí, ¿no? Te da la escena de que esto va a ser pura y netamente subjetiva de la forma en que él la ve. O sea, la historia se presenta así. O sea, se la presentan como que va a ser a partir de los ojos de él y de la mirada de él, las decisiones de él y todo lo que vamos a encontrar de él. Diferente a lo que te decía yo, ¿no? Que hay otras grandes películas del movimiento gángster que tiene que ver con otras, que tiene que ver como algo más como que denunciable o más juzgable, como fue Once Upon a Time in America o El Padrino también. Acá no, acá era como que poner al gángster como que en una especie de pedestal a partir de la mirada del mismo Henry Hill. Entonces estaba eso de ahí, te decía, bueno. Eran Henry, Jimmy y Tony, ¿no? Tony, ajá. ¿Tony o Tommy? Tony. Tony era Robert De Niro. Tony era Robert De Niro, Y Jimmy era Joe Pesci y Paulie era el italiano. Paulie era el italiano. Que es el primer tipo que admira. Pero ahí, a ver, de lo que me acuerdo era como que, a ver, estos manes no eran italianos. No, eran italoamericanos. O sea, habían estado. No, eran italoamericanos. Claro, eran, O sea, claro, sí, habían obviamente, vivido toda la vida en pero- Estados Unidos, pero eran de familia italiana, claro. Pero creo que uno de ellos, ¿quién era? Creo que Jimmy era el que era descendiente o ascendiente directamente de italiano, ¿no? Todos eran. El judío No, era Rey. Era Henry. Henry era judío. Y este man de Jimmy que hace Robert De Niro Ajá. era creo de irlandeses, algo así. Claro, sí, o sea, había una relación directa con el RAA, que era la mafia irlandesa, todo, o sea, después se va mezclando todo, pero ellos eran directamente, o sea... Sí, pero era como que los unos eran mezclados y como que Jimmy sí era como que no era mezclado con nada, o sea, no era ni judío, ni, Sí. ni italiano, ni ¿cómo se llama? Ni irlandés, ni ninguna otra mierda. Era o sea. directamente italiano, sí. Exactamente, o sea, como que sí, nací aquí, pero mis papás son de Italia. Efectivamente, o sea, sí, o sea, Porque creo eso que tiene, bueno, eso tiene que ver más adelante, creo. Porque Eh. creo que lo van a ascender o como que lo van a dar Claro, otro era el puesto. siguiente en Pero ascender. no había sido tomado en cuenta los otros dos, a pesar de que Jimmy era más viejo que los otros. Claro. Que Y era por un tema de linaje, Era una- claro, ajá, como que entre por comillas. Bueno, se da pues ya, y bueno, y la aparición de Ray Liotta. Míralo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te regó un poco. Sí. Bueno, está bien, así pasa. No, lo que te decía era que, bueno, lo siguiente que ves es el salto brusco si lo ves en el tiempo de ahora. En ese tiempo era como que, wow, el salto brusco de la niñez allá un tipo de casi de 30 años, ¿no? Donde comienzan ellos a delinquir con... ya él recontra metido en la mafia, trabajando con el man que admiraba, que era directamente para Paulie, y con Jimmy y Tony, directamente para la mafia en esa parte de Nueva York. Comenzaron con el tráfico de cigarrillos y licor. Después pues Eso sí había pasado, pues. ellos comenzaron con eso. No. Claro, eso comenzó, pues. Y ahí fue que lo agarraron a Henry. Claro, no, pero Y Henry no delata el a nadie. negocio de la mafia en ese tiempo era eso, porque todavía no estaban metidos en otras cosas. Después eran los Es robos. que ellos nunca se metieron en drogas. Estuvo en drogas. Henry sí. Claro, ese es el problema. Pero Poli. No, ellos no es estaban que metidos en la drogas. mafia eran como que un impuesto para que tú funciones. Era el típico que te cobran porque tú proteges a un negocio, a una familia. Obviamente, era más que todo por territorial, Ajá. por así decirlo. Eso por un lado. Y por otro, creo que estaba en el negocio de las armas. Sí, ellos Territorios vendían- también, ¿no? Que Claro, armas, cubrían. territorios, licor, era todo lo que ellos por ahí manejaban en ese tiempo. Hay otra parte, ya cuando comienzas a ver ahí algunos recursos interesantes. Hay una parte que me pareció muy interesante, que es
no sé si te acuerdas, que es un plano subjetivo y es la presentación de toda la mafia. El man va a este restaurante, creo que era el Copacabana, ¿no? Y suena, una canción, y tenía anotado por aquí el título. Era la canción en italiano es Cielo in una stanza, que es el cielo en una habitación. Suenan en esa escena y te lo comienzan a presentar cada uno, obviamente con la voz en off. Este es ni sé cuánto. Oye, eso me parece para la época. Y para mí fue una de las mejores introducciones de personajes de toda la historia del cine. Yo había visto unos personajes como que... En ese tiempo. Claro, y creo que eso lo toma después Tarantino. Era como que este es Poli. Ajá. Y te cuenta, a él le gusta esta cosa y va siguiendo la cámara, ¿no? Y el de acá, todos los manes como que, hey Henry, que ni sé qué, pa. Y el man va contando algunos datos de cada uno de los manes, así. Esa fue una de las escenas que a mí me acuerdo que, bueno, para la época, obviamente lo vimos un poco más chico, pero yo dije, puta, o sea, ya en ese tiempo obviamente se hacían esas cosas y... pues para mí era nuevo, ¿no? Obviamente, y para la época era nuevo. Después obviamente te vas a encontrar con otros films que lo hacen de una mejor forma, pero creo que lo comienza a instalar. Hay una ruptura ahí cuando, en todo el desarrollo de la historia, que tiene que ver con la muerte de uno de los miembros, el asesinato más bien, de uno de los miembros de la mafia por un calentón del personaje de Joe Pesci. En ese camino está la famosa escena. Claro, ¿cómo es que se llama? Ese es el que sale el primero, pues. ¿Cómo es que se llama? Sale el primero como empieza la película. ¿Cuál? ¿Cómo? El man que mata. Este man de. No, era un man que estaba en la cárcel, que era uno de los duros de la mafia. Pero es el primero que sale en la película. Pero la película arranca con estos manes en el carro y resulta que llevan un man en el baúl. Jimmy Buck, sí, era el que lo llevaban. Claro, efectivamente. Claro, y ahí aparece, justifican la primera escena de la película. La primera escena de la película, porque en el bar se da que estos manes comienzan a discutir producto de que este man de... es que Jimmy era el que no aguantaba nada. Jimmy creció en medio de la mafia, pero siendo lustrabotas. Entonces este man de Jimmy... dice, lústrame las botas. Buck le dice como que, oye, ¿por qué no trajiste tu cajón para lustrar las botas aquí? Le dice, la primera vez el man se la aguanta y la segunda como que dice, oye, ya. Y el man pues y el man como que ahí se hace el gil y se va y vuelve. Y después vuelve, ¿no? Y ahí se lo llevan. Y llegan. es muy violento. Esa otra es recontra violenta. Y esa otra es las escenas muy importantes porque hay un contexto grande. Ellos van a la casa de la mamá de Jimmy. Y la mamá de Jimmy es la mamá de Martin Scorsese. Cristina Scorsese creo que se llama. Ella sale y les cocina. Y escuchas en el back que alguien está pegando la cajuela. Ellos pensaban que ya lo habían matado, pero estaba vivo todavía. Claro, y ahí fue que se lo llevan y este man de Joe Pesci se asegura y le comienza a traer apuñalada con un cuchillo. Ese es el punto de ruptura de la película. ¿Por qué? Porque era una persona querida por el padrino de la mafia y pues ellos deciden asesinarlo producto de esta situación. ¿Tú te la viste otra vez? Pero yo no la tengo tan... Me la vi otra vez. Es que yo siempre cuando puedo me la veo. Después hay otro yo me la vi, creo que esa vez ya no me la veo. No sé si te acuerdas que para mí eso es otro de la... Para mí esa es una de las secuencias que más me gustó. Cuando él ya conoce a Karen, a su novia, claro. Y está el plano secuencia del restaurante, cuando el man entra por la parte de atrás del restaurante. Sí, me acuerdo. Eso es espectacular. O sea, eso para mí... Y también es asombroso de que la tipa se da cuenta de la tipo de persona que es Henry. Sí. Y eso la enamora más. Claro. El saber que es un mafioso. Inclusive este man de Scorsese te lo explica tan claro. ¿Por qué? Porque previo a la boda hay una secuencia de tomas muy interesantes porque hay un tipo que la molesta a ella y que este man de Ray Liotta va y le pega unos cachazos en la nariz y todo. La siguiente toma o la siguiente escena, cuando él le dice a ella que esconde el arma, es el man rompiendo la copa y en el matrimonio. ¿Ya? Entonces el man se casan y toda la vaina. Sí, o sea. Y la siguiente toma es la man diciendo el man no llegó a la casa. Y o sea, ahí te das cuenta de lo te das cuenta rápidamente que no va a funcionar. No, más allá que no vayan a funcionar el tipo de matrimonio en que ella se estaba metiendo. Y ella sabía, ¿no? Y ella sabía desde el principio que iba a ser así. Ella obviamente no iba a saber porque sí, la movía el dinero. La movía el dinero. El gusto por el dinero y el poder, eso es lo que la man prácticamente la excitaba. Eso sí. Ahora caigo en cuenta ahorita que me estamos acordándonos de la película. Bueno, yo me estoy acordando de la película. Sí.
Pero obviamente la tipa ya se da cuenta en estas 3 tomas que hace muy bien, o sea, una toma de dirección muy buena, ¿no? Y más que todo, el hecho de la dirección, en la dirección en edición, para poner esta cuestión así, implantarte bien de cómo va. Es que eso también es otra cuestión ya característica de Scorsese. Cómo va a terminar la película, más o menos, ¿no? Ya en este segundo punto de giro. Bueno, en el primer punto de giro, por así decirlo, y en este trozo entre el primero y el segundo punto de giro, cómo ya te va diciendo esto va a terminar por aquí. Algo que fue muy atípico en ¿cómo se llama? En el Lower Wall Street, porque la película parece que va a terminar en 3 ocasiones. Sí. ¿No? Y entonces ya aquí se va a acabar. Entonces, Sí, no. usa una cronología un poco distinta ahí en eso. No, suena casi igual, pero tú dices, ya hasta aquí va a llegar la historia, ¿no? Sí. Porque más allá de que Lower Wall Street, al igual que esta, son historias de la vida real y ya sabes cómo van a acabar, si es que estás metido en la historia del personaje, te dan la sensación de que te están contando algo totalmente nuevo. Claro, claro. Pero sí, o sea, esas decisiones de dirección y plasmarlas en edición, eso es lo que hacen grande a Scorsese. Las grandes escenas de esta película se dan en el restaurante, en el Copacabana. La otra escena que es icónica y que yo la ponía en Twitter. Y eso se maneja, ¿sabes qué? Antes perdón que te interrumpa. Sí. Y eso se manejaba mucho en esa época, como que... Lo hacía De Palma también, por ejemplo, las grandes cosas que vimos de Scarface fue en el De Copacabana. Palma, Ajá. sí, exactamente, ese tipo de directores. No, pero a lo largo también como que siempre giraba este tipo de historias, no solamente las de gángster, sino como que también las románticas, como que me acuerdo, recibiste o tienes un mail que era con Tom Hanks y Meg Ryan, siempre giraba alrededor de un lugar, como que en este caso era como ese café, el cyber café que en ese entonces, después de muchos años apareció en Ecuador, ¿no? Claro. Que ibas el cyber. Claro, el cyber, o sea, tienes un email, ¿no? O sea, tenías que ir a un lugar de estos porque no es que tenías una computadora en tu casa. La verdad. Como que las historias se concentraban alrededor de un lugar físico, ¿no? Sí. Y este era en el Copacabana, claro. Aparece la gran escena que la ponía en Twitter durante la semana. Es la escena conocida como la escena del Funny How, que es este diálogo hecho totalmente por Joe Pesci. La escena es llevada a cabo totalmente por Joe Pesci porque la libertad se la da a Scorsese. Nadie sabía que iba a salir con eso, inclusive hasta el golpe, porque él le pega un botellazo al dueño porque le quiere cobrar. Sí, entiendo o sea, el trasfondo de la historia que dice que todo fue improvisado. No fue todo, fue obviamente la situación de discusión y todo, en lo que cómo, a ver, hasta lo que dice Ray Liotta, que dice, oye, eres un tipo gracioso, y hasta el cabreo de Joe Pesci estaba en guión, pero después cómo sigue, eso es decisión pura. Lo que yo quiero saber, y eso es que no lo dicen, es que ¿cuál es la toma la que improvisaba? Me imagino la de Joe Pesci, ¿no? Claro, no, claro, el diálogo. No, el diálogo. No, la toma se queda ahí con la cara de ellos. No, ahí. porque es que, a ver, la película, tan solo que la haya grabado a dos cámaras. Claro. Que no se graban dos cámaras. No, o sea, entiendo a lo que me refieres, te entiendo lo que estás diciendo. Sí, quiero saber cuál es la toma, la que es la que donde agarran la improvisación del resto. Imagino que es la de Joe Pesci. Claro, ¿no? es la toma donde está Joe Pesci aquí y están los dos de perfil. Ajá. Esa es la toma. O sea, no las dos de perfil, pues ahí son 2 tomas. Hay 3 tomas ahí en esa escena. La general donde se ve toda la mesa, donde están todos. Claro. El over shoulder son 2 over shoulder. De Liotta a Pesci y de Pesci al Liotta. Ajá. Ya. Yo me imagino que en la toma que es lo improvisado es en la de Pesci. Claro. Incluso es que también cuando me dicen eso es improvisado, entiendo cuando son actores como que están muy regidos o muy alineados a lo que dice el guión. Pero hay actores que sí se salen del guión y eso a algunos directores les gusta, a otros no, otros funcionan, otros no. Edward Norton, por ejemplo, lo detestan por ese tipo de cosas porque más allá del guión quiere meterse hasta en la producción. Pero por ejemplo con Heath Ledger en Christopher Nolan también era la misma historia, ¿te acuerdas? Pero yo
todo parte de un principio también. El actor, me imagino que en ese momento está diciendo, bueno, mientras el director me diga corte, yo no me voy a ir a corte. Ajá. Voy a hacer lo que se me pega a mí, se me ronca el culo. Cuando él no le parezca, me va a decir corte. Me imagino que a Joe Pesci se le pasó algo por el estilo. Claro. ¿No? Si sabes que se me ocurrió esto que sea bueno. No sé si en el momento o antes, pero lo que dice Joe Pesci es que bueno, él trabajó como camarero. Joe Pesci trabajó en un restaurante así, y él dice que lo que fue es que se acordó de algo que vio tal cual, que fue algo así como que una movida media gangsteresca y no se sabe si es que era directamente de mafia o algo, claro. Pero que el man vio ese tipo de actitud en alguien, entonces él lo que hizo fue reproducirla, de decir como que era un tipo irritable y que obviamente después se termina siendo una broma, ¿no? Pero responde dentro del personaje de lo que él había, o sea, de lo que él caracteriza, ¿no? Aparte que también él lo hace porque, o sea, obviamente antes de la película leen el guión y sacan el personaje, la característica del personaje a través de las palabras a través de las palabras de cómo van definiendo en el guión a tal personaje. Y en este caso, o sea, tenía toda la libertad del mundo para hacer algo como lo que hizo, porque sí, era un man súper tocado, o sea, era un man que no te aguantaban 2-3 cosas, sino que respondía de uno, o sea, era fosforito. Como bueno, es una película que deja muchos gags también para las posteriores producciones que tienen que ver con la movida gángster. Hay una escena también del el famoso balazo que le pega Joe Pesci al camarero, no sé si te acuerdas, en el pie. Uh-huh. Esta escena fue reproducida también en Los Sopranos, por ejemplo. Claro, hay que tratar. Hay muchas películas y muchas series que tomaron cosas de ahí. Toman de ahí, claro. Efectivamente, pero bueno, como Scorsese, me imagino que vio alguna referencia. Claro. En algunas de estas clases de el NYU, ¿no? Que es la Academia de Cine de Nueva York. Donde habrá visto algo del cine alemán, algo del, yo qué sé, vanguardismo italiano, tantas ramas corrientes, del cine, ¿no? Claro. Corrientes del cine y ramas que hay, y dijo, bueno, esto lo voy a poner aquí en mi película. Efectivamente. O sea, obviamente las nuevas generaciones el tema es quién se atreve a hacerlo, ¿no? El tema esa es la diferencia de los que ven y los que se atreven a hacerlo. No, el tema es cuando le gusta a un sector, como le gustó en ese momento y como nos gusta hasta el día de hoy a nosotros, por ejemplo. Pero yo te aseguro que, yo que sé, a alguien que le guste la comedia romántica, lo pones a ver eso y te va a decir, claro, es muy violento o algo así. Bueno, hay una decir, no, mira cómo le disparan a Joe Pesci y le sale la bala por acá. Claro, hay una ruptura en todo el tema del negocio de la película. Bueno, está el famoso robo a Lufthansa, que es lo que sucede después, ¿no? Son $2 millones que le roban directamente a Lufthansa después de una movida bien gangsteresca, pero la ruptura de todo se da cuando entran las drogas, cuando por su lado Henry comienza a vender. Pero es que claro, que la historia comienza a aislarlo hasta ese lugar, ¿no? Claro, el tema es que hay una conversación. Lo comienza a aislar porque el mismo hecho de que, hablo de la historia como tal, lo comienza a aislar por el mismo hecho de que creo que es la segunda o tercera vez que va a la cárcel, ¿no? Claro, él va por segunda vez a la cárcel, sale y ve que en las drogas hay un gran negocio que mueve mucho más dinero que el alcohol ilícito y que los cigarrillos y que la mafia ya como que este man comenzó a hacer cosas atrás de la mafia. Ajá. Entonces, primero que la mafia, como que él siente que la mafia los comienza a depurar, o sea, como que sí. ya saquémonos de este man de encima, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ese es el parteaguas, ¿no? Ese es otro de los puntos de giro. Cuando el man comienza en el negocio de las drogas y comienza a vender cocaína, ¿no? A mí me volvió loco ver después de un tiempo a la amante de Ray Liotta en esa película, es la que hace... ¿Tú te viste Beethoven? La número 2, cuando está las dueñas de la perra de la que se enamora Beethoven. No sé si te viste. En todo el perro, me habla. El perro, sí, el perro. Lo más sale no, ahí sí ya no me hables tanto. No me acuerdo de la actriz, ¿no? Bueno, la actriz es una mujer bastante atractiva que en ese tiempo, bueno, sale con ella es la amante de Ray Liotta y la que la vivía en ese tiempo con él. Pero ahorita que hablas de actrices, yo creo que, bueno, todos los actores que inspiran a Scorsese fueron hombres. Pero creo que hay una película que hace donde la mujer es la protagonista. Creo yo que tiene una. ¿En la filmografía de Scorsese dices tú? Sí, yo creo que es Jamie Lee Curtis, creo. No recuerdo, capaz estoy tocado. Puede ser. ¿Sí acuerdas de Jamie Lee Curtis? Sí, obvio, claro. Sí, sé quién es Jamie Lee Curtis. Sí, pero bueno, no sé, capaz estoy yo. Pero yo creo que sí, es el man. Déjame chequear rápido ahorita, voy a ver cuál es la...
Yo creo que sí, es en este tipo de historias, este tipo de películas donde todavía te decía que como que era un director donde estaba buscando un tipo de definición de estilo, ¿no? Y el gangsteresco, el chico malo, era el de él, pero creo que hace una con una actriz protagonista y creo que es esta película. Pero no sé si, no estoy seguro realmente. Ya ahí pero bueno, no sé. Déjame chequear. Bueno, efectivamente, bueno, de ahí bueno, ese es como que el parteaguas de toda la historia. Bueno, no solo se dedica a vender, sino también se vuelve un adicto, y pues ahí comienza lo que tú dices, ¿no? Ya comienza la mafia a darle la espalda, porque una de las reglas de la mafia es no meterse con drogas. Claro. En ese tiempo era todo lo que tú quieras. Es que la mafia nunca fue con drogas. Era con cuestiones de... Vendemos lo que ustedes quieran, agarramos comisiones, sobornos y todo, pero no drogas. Entonces Henry se desvía en el camino y comienza bueno, básicamente a expender cocaína y a consumirla como loco. Después, claro, se adicto, es lo peor. Después viene esta famosa escena, ¿no? De la comida familiar, que es una escena que a mí me estresaba y que todavía me estresa a un nivel... O sea, a otro nivel. El man dice, no, para que la salsa salga bien tienes que cortar el ajo con las gilets. Ahí está ese plano detalle. Ajá. Donde el man comienza a cortar el ajo con la gilet. O sea, ahí, para todo lo que el man está ahí viendo, y viendo el reloj y el tiempo de cocción de la salsa y la entrega y ni sé qué. Bueno, el punto es que ¿qué es lo que sucede al final? Se termina traicionando los principios de la mafia, que era no delatar a tus amigos, delata a todo el mundo, ante la mirada de todos, ¿no? De Polly, de Jimmy y de todo lo que sucede, con una acción de protección de testigos a propósito. Y claro, el man ya busca como que... busca el lado... O sea, rompe la regla, la primera regla, no meterse en drogas. Ajá. Y segundo, no delatar a nadie, ¿no? Entonces eso de ahí también, ¿no? O sea, no es tanto el buen muchacho, simplemente vio sus intereses y vio su forma de quedar libre, ¿no? Porque finalmente él queda libre bajo protección de testigos, pero queda libre. Recursos musicales. Lo peor es también la actitud de la mujer, pues, ¿no? Que como que dijo, o sea, este man no es el que yo quería, ¿no? Claro, no, al final del día pues ella sabía que no era lo que quería para vivir, era como que una distracción que le gustaba el poder y el tema de decir, bueno, estoy con un gángster. Pero bueno, es una película que a mí particularmente me gustó muchísimo. Te decía de los recursos musicales, porque musicalmente tiene muy buenas piezas, salvo de música italiana, que quizás no es muy consumible para nosotros y que sí era consumible para la época. La película termina con una canción, ¿te acuerdas de My Way de Sinatra, no? Uh-huh, claro. No termina con My Way de Sinatra, termina con My Way de Sid Vicious, del vocalista de Sex Pistols. Uh-huh. Del bajista de Sex Pistols. Uy, sí, me olvidaba esa hueá. Qué locura, maricón. Esa hueá me mató a mí. Yo escuchaba esa y era My Way, pero cantada por un tipo que en la cultura popular era identificado como uno de los más nefastos de toda la vida, cerrando una historia de delatar. Una historia nefasta de la vida real y de un tipo que todavía seguía pagando cárcel, o más bien, seguía en protección de testigos, pero que había delatado a todos sus amigos. Y eso, ¿dónde está ahorita Goodfellas? Está en Netflix todavía, para Latinoamérica. Está en Netflix. Está en Netflix. La pueden ver ahí. Creo que está en HBO Max también, creo que está. Sí, hay algunas. Pero yo no sé si en Latinoamérica. Y hoy debe ser una de las películas más vistas, producto de la muerte de Liotta, pues, ¿no? Así que estuvo nominada para el Oscar del 91, ya lo habíamos dicho. Simplemente el único premio que ganó fue el de Joe Pesci, que nunca más lo volvió a ganar, que fue mejor actor de bien soporte. Difícil que lo gane Joe Pesci, porque ya te digo, yo creo que se quiso encontrar alguna la película que te decía no era Jamie Lee Curtis, pero se llama Alicia ya no vive aquí. Oh, ok. Y siempre tuvo musas, siempre tuvo actores, ¿no? Y Ellen Burstyn fue la que la protagonizó. Siempre estuvo. Pero es la única actriz. Claro, la única actriz que protagonizó una película de Martin Scorsese, y siempre se fueron hombres. Sí, primero... No digo que Martin Scorsese sea machista, pero... Yo creo que sí tiene mucho de machirulo Scorsese. O sea, no lo conozco personalmente. No digo que sea machista. Decidió por ese lado, ¿no? Estuvo con... otra de sus inspiraciones fue Harvey Keitel también.
Harvey Keitel trabajó muchísimo con él en Mean Streets y también ahora en The Irishman. Hay gente que le quiso encontrar cierta conexión a The Irishman, pero con Es que se hablaba por lo mismo que te decía, que Robert De Niro... Pero es otra obra. Personaje, sí, es otra obra, pero se hablaba por lo que Robert De Niro en el personaje de... ¿Cómo que era? De Jimmy. ¿De cuál? No, de Tommy no. No. Tony o Tommy no. No, pues era Jimmy Conwell. Jimmy Conwell era De Niro en Goodfellas. ¿No era Jimmy, no era Joe Pesci? No, aquí está. Déjame, vamos a salir de la duda. Yo estoy cruzado con los personajes. La verdad es que, ya te digo, No, yo estaba sí. hablando en el 2007. Claro, 2008, claro. Jimmy Conway es De Niro y Ya, Tommy ya, DeVito Jimmy, es... ajá. y Jimmy era el que tenía por ahí ascendencia irlandesa. Conexión, ajá. Entonces, por ahí lo decían, es el irlandés, como Robert De Niro era el protagonista, y Joe Pesci también estaba, que a la gente le sorprendió, pero aquí tienen que poner la Rigliota, no sé qué. Y ahí te hablo también de la carencia de recursos, o sea, como que Martin Scorsese quiere hacerlo como que mucho más, Hizo CGI también en esa película, ¿no? y fue fatal. O sea, fatal porque tienes No se le ve la cara de joven de Robert De Niro. pero es porque para es una, nada. pero es porque es un Para nada. Pero es porque es un personaje que tú lo asocias con algo más cercano, pues vaya. No es lo mismo ser un CGI de un superhéroe que un CGI de una persona Es más fácil, pues, acá. ¿Cómo más fácil? Tú me Es vas más a decir- fácil rejuvenecer. Y Marvel mismo lo ha hecho. Tú me estás hablando de Marvel me ha dicho, lo rejuveneció a Michael J. Fox, lo rejuvenece casi siempre al mismo Samuel L. Jackson. O sea, yo Oye, creo que. Samuel Jackson sale en esta película también, ¿te acuerdas? Ajá. Lo mata. Pero la mata, ajá. Mata a Pero. Joe Pesci, seguro. Pero hay que invertirle. O sea, más paga, mejor te hacen el trabajo. Pero bueno. No sabe mucho Él de eso. lo trata de hacer como que más práctico, creo yo. Pero bueno, ahí tienen una película para que vayan a disfrutar el fin de semana. Si no la han visto, No es para menores de edad. Si no la han visto, tienen que verla, por Dios. No es para menores de edad. Define mucho de la historia de este país, de Estados Unidos, y de la historia de Martin Scorsese y muchos de sus actores. Así que Nos faltó ir a Italy en Nueva York. Es un- son 3 calles, mijo. No es la gran pero, hueva. pero ahí se contaron muchas historias, hay que ir, mijo. O sea, Ah, eso no digo, no. En toda ciudad grande hay un Little Italy. Así que, pero no es que es la gran cosa, como que uno dice, ay, aquí está Italia. No, tampoco. no, tampoco, no, claro, eso sí. Bueno, este ha sido nuestro sentido homenaje para Ray Liotta, que para mí fue un muy buen actor. Que descansen. Un actor de un One Hit Wonder, seguro, pero que fue parte del movimiento de la industria tal cual, ¿no? O sea, no ni a los niveles de De Niro ni a los niveles de DiCaprio, pero sí con un punto importante dentro de la industria del cine. Y pues bueno, hablaron todos, Scorsese también habló. Canguil con harta mantilla. Sí. Este es un canguil de culto, así que disfruten. Y retiremos Saludcita. Nos un vamos. brindis por Ray Ah, Liotta. estoy que no tocan la puerta de la concha tuya. Que estén bien, gracias. Este fue su programa. Jodidos pero contentos. Respuestas a preguntas que nunca se hicieron, no necesitan y a lo mejor no les interesa. Bueno, eso. Con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde. Vamos a ver qué dice la gente. Ya fue. Uy,